Bueno, agradeciendo su puntualidad, Araceli, vamos a comenzar con esta clase que vamos a ver unos puntos que son muy teóricos para después entender cómo estos puntos teóricos o estas teorías dentro de el análisis jurisprudencial pues realmente tienen un uso, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de conocer todas estas teorías que hoy conforman básicamente las tesis jurisprudenciales que, como mencioné en alguna de nuestras cápsulas informativas, contiene precisamente este sentido vinculante, que es lo que a nosotros nos interesa en materia de derecho, en materia del discurso argumentativo, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la unidad correspondiente a la teoría argumentativa, es decir, qué técnicas argumentativas dentro del derecho son las que necesitamos utilizar y saber cuáles los conceptos, ¿no? Las conceptualizaciones de estas técnicas que realmente son utilizadas en materia del juicio oral, en este caso, pues hablando en materia penal sobre el proceso penal acusatorio. Voy a compartir nuestro material. En cuanto cargue la pantalla, por favor, si me pueden confirmar. A mí ya me apareció, maestra. Muchas gracias, Lick. Bueno, dentro de estas técnicas de argumentación son básicamente esta operación racional, ¿no? Es decir, no únicamente se trata de expresar un interés, sino se trata de llevar a cabo distintos tipos de lenguaje, distintos objetivos de acuerdo a lo que menciona en la diapositiva, ¿no? El auditorio, es decir, crear un discurso básicamente contiene todas las técnicas de argumentación. Nosotros, en materia de derecho, pues por supuesto, vamos a este punto final, que es la persuasión. Pero esta persuasión tiene que estar construida en materia de justificación, en materia de fundamentación y por supuesto dentro de la motivación. Entonces, estos tres o estos cuatro elementos realmente están formados por lo que nosotros conocemos por las técnicas de argumentación, ¿no? En resumen, distintas operaciones racionales, argumentales, proyectadas por el orador a través del lenguaje, dirigidas a un auditorio a partir de proposiciones y conclusiones, persuadir y al mismo tiempo llevar a la acción. De acuerdo a nuestra aplicación jurídica, es donde mencionamos que entra el estudio de las teorías de la argumentación jurídica, ¿no? Por ejemplo, la teoría del razonamiento, la teoría de la verdad, ¿no? Que básicamente contienen los dos puntos siguientes, que es el aspecto descriptivo y el aspecto prescriptivo, ¿no? El descriptivo es básicamente esta conjugación también sobre distintos verbos, es decir, distintos hechos, distintas acciones que precisamente nos van a llevar a solicitar una decisión y que esa decisión sea justificada. Ahora, el aspecto prescriptivo indica cómo deberían argumentar autoridades. Bueno, en este aspecto no es únicamente, por ejemplo, el concepto que nosotros conocemos de eh, la mano judicandi, ¿no? O judicandi, que es el poder, este poder del Estado que tiene precisamente dentro de que las autoridades puedan dictar resoluciones. Y dentro de este punto, la argumentación jurídica lleva este aspecto conceptual para clarificar los conceptos, es decir, ya en una aplicación jurídica de derecho, el léxico jurídico es el que nos indica
cuál es el objeto que se persigue dentro de la aplicación de la teoría de una argumentación. ¿Cuáles podrían ser las técnicas que básicamente se ocupan? Y estas también son elementos que utiliza la jurisprudencia, ¿no? Que en nuestra materia es como tal análisis jurisprudencial, pero si ustedes revisaron el programa, contiene muchos aspectos conceptuales para poder llegar al estudio de la jurisprudencia como tal, porque no estamos hablando de la creación, por ejemplo, de tesis aisladas, no estamos hablando de la creación de sentencias, sino que esta técnica argumentativa que utiliza una jurisprudencia pues aparte de estar corroborada por la autoridad correspondiente, es decir, ya que tengan el proceso de creación de jurisprudencia, ¿no? Que ya luego lo veremos en la siguiente clase en cuanto a la guía también que nos ofrece la ley de amparo para precisamente entender la importancia, ¿no? Tanto de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, las materias distintas, etcétera. Pero al final, estas son las técnicas básicas que se considera. El primer punto, estructura, ¿no? Tiene que haber una estructura. Elementos que va a componer esa estructura, funciones que pretenden obtenerse dentro de esos elementos, cómo se relacionan y qué fuerza tienen los argumentos para apoyar la pretensión. No es nada más un instinto de coherencia, ¿no? Sino que esta relación tiene que estar básicamente obligada a justificarse en el hecho de por qué va a formar parte de un argumento. El siguiente punto, cómo elaborar correctamente un argumento desde un punto de vista formal e informal, cuál es la fuerza de los argumentos y cómo analizar y evaluar si es un buen argumento. En este sentido, pues la importancia del argumento viene desde no nada más una parte etimológica, es decir, no desde aquellos estudios griegos donde pues Aristóteles, el padre de la lógica, ¿no? Emplea distintos ejemplos sobre la importancia de utilizar también la lógica y pues en nuestro caso la lógica jurídica para poder conformar un argumento estructurado. El autor Gian Formaggio nos dice que el argumento es un periodo compuesto por varias proposiciones ligadas por vínculos de subordinación y también eventualmente de coordinación, de tal manera que una de ellas se suponga inferida de otras y que aduzcan como garantía de su aceptabilidad. Muchos de estos puntos, pues es precisamente ese vínculo que se crea en ámbitos jurídicos y en ámbitos sociales o socioculturales. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos jurisprudencias que hablan sobre la perspectiva de género, ¿no? Y es como decir, ok, o sea, ¿cuál es el ámbito de la aplicación de perspectiva de género? Ah, pues es que es precisamente notar esas diferencias entre ser hombre y ser mujer y que éstas apliquen en una circunstancia o en un conflicto jurídico, porque precisamente esas diferencias cambian lo que llamaríamos un punto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, desde ese sistema, por eso decimos que está inferida de otras, es decir, sí contiene otras informaciones que se aduzcan como garantía y por qué estas deben ser aceptadas. Otra definición que les comparto es de Falcón y Rojas, ¿no? Una expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación con razones opuestas. Bueno, pues dentro de este sentido que también lo aplicamos en la contraposición, es decir, en confrontación. Ok, los elementos. Aquí es donde utilizamos la palabra tesis, ¿no? El primer elemento es la tesis, que precisamente es la aseveración o aserción de un sujeto que un sujeto pretende demostrar y es toda una actividad argumentativa, algo de lo que se parte o de lo que se quiere demostrar, que es la tesis, la hipótesis o la teoría. En cuanto a este sistema de tesis, pues también es utilizado en cuestiones de investigación. Recordemos que el derecho pues tiene que evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad y estas necesidades pues van a estar meramente relacionadas en el ámbito
hasta de la materia, ¿no? Porque no va a ser lo mismo una tesis constitucional que una tesis en materia civil, ¿no? Hoy tenemos y vamos a tener varios aspectos de acuerdo a los cambios que también están, pues, formando parte, ¿no? De nuestro sistema jurídico, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero bueno, ya pasaremos a estos ejemplos en cuanto terminemos estos pequeños conceptos. El segundo elemento es la demostración, lo que mencionábamos. ¿Qué pretendemos demostrar? Datos o hechos que se fundamentan la tesis, medio de prueba que se utiliza para establecer la verdad en las ciencias exactas, permite probar la verdad de las proposiciones, se lleva a cabo mediante fundamentación y refutación. El derecho, bueno, tenemos había un dilema, ¿no? En distintos doctrinarios, pero pues el derecho al final de cuentas es una ciencia. No es una ciencia exacta de manera directa por la evolución, ¿no? Y el cambio necesario que conlleva por el simple hecho de ser seres humanos y formar parte de esta sociedad, ¿no? Sin sociedad, pues tampoco necesitaríamos este sistema de derecho. Pero esta demostración es, el objetivo en materia de derecho es que permite probar la verdad de las proposiciones. Independientemente de las partes, el interés de cada parte, de acuerdo al papel o el rol que juegue, pues es probar la verdad de sus propias proposiciones. Este sistema de demostración es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar un alegato, ¿no? Un alegato de apertura, que pues es como este contacto directo que nosotros tenemos ya con el juez, ¿no? O con el tribunal de enjuiciamiento. Bueno, el sistema de fundamentación, objeto de demostrar nuestra propia tesis por medio de premisas basadas en pruebas irrefutables. Ejemplo, hechos del caso, estadísticas, datos o premisas jurídicas que respaldan nuestras afirmaciones, principios jurídicos o doctrinales, usos y costumbres. Este sistema de fundamentación, recordemos que viene aunado a lo principal o uno de los primeros puntos que nosotros también en materia de derecho estudiamos, ¿no? Las fuentes del derecho, las fuentes reales, las fuentes formales. Y dentro de este aspecto, pues estamos hablando de los principios generales del derecho, de la ley, de la jurisprudencia, de la costumbre, y sobre los sistemas doctrinarios, ¿no? Entonces, este sistema de fundamentación nos abre un panorama bastante estricto hoy en día en materia de derecho porque sabemos que aparte de la superioridad de derechos humanos, estamos hablando de esta internacionalización también de los derechos humanos. Entonces, no me puedo quedar en una sola ley federal, no me puedo quedar en un solo tratado, sabiendo que el derecho humano puede ser protegido de manera más amplia en aspectos también jurisprudenciales porque son sobre la interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo fundamentar precisamente con una jurisprudencia de acuerdo a qué? A los hechos del caso, a las estadísticas, a los datos o las premisas jurídicas, que pretenda respaldar mi afirmación sobre esa interpretación. No sé si hasta el momento vamos bien o alguien quiere comentar algo, alguna duda. Por el momento no, maestra, está todo claro. Gracias. Luis Alberto, ¿estás por ahí? Sí, maestra, ya que estoy, pero todo bien hasta el momento, maestra. Ok, correcto, gracias. Gracias. Bueno, el sistema de refutación, ¿no? Eh, Nosotros no significa en ningún punto que es la finalidad un pleito, ¿no? Sin embargo, estamos precisamente sobre estos conceptos, ¿no? De que la litis, o sea, el litigio, etcétera. Al final de cuentas es este sistema de refutación. ¿Por qué? Finalidad de atacar y destruir la tesis del adversario. Ejemplo, argumentos de la contraparte, razonamientos del juez en la sentencia. Sobre estos razonamientos básicos, ¿no? De el juez en la sentencia, pues son basadas en las tesis
que ya fueron estructuradas y fueron planteadas y fueron justificadas en el sistema de la fundamentación. Ahora, nosotros, dependiendo de la parte en la que nos encontremos, ya sea como Ministerio Público, como asesor jurídico o como defensas, vamos a encontrar este sistema de refutación sumamente necesario, porque el objeto de tener razón no es meramente bajo capricho o bajo un sistema de victimología, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en este plan de refutación, que es precisamente un argumento que se estructure para poder destruir una tesis del adversario. A sistemas de conclusión, ¿no? La idea final que se presenta como la única posible después de la demostración es un argumento formal o lógico, lo que mencionamos. La lógica jurídica siempre va a ser una, una implementación necesaria, ¿no? Por ejemplo, lo básico que manejábamos en cuanto a los ejemplos de la lógica de Aristóteles, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿no? Si yo aprendo a armar una premisa mayor y una premisa menor, la conclusión a la que quiero que llegue mi público, mi auditorio, mi autoridad, ¿no? Es precisamente componerlo de un argumento formal. Entonces hablamos de las premisas. Las premisas, cada una de las dos primeras proposiciones del silogismo, de donde infiere y saca la conclusión, que es lo que mencionamos. El silogismo jurídico, entonces, tiene esta premisa mayor, esta premisa menor y una conclusión. Y la inferencia es el proceso por el cual se llega a una proposición, proceso mediante el cual se pasa de una premisa como antecedente a otra como consecuente. Es decir, un sistema también de negociación que en su caso no significa que destruya mi argumento o que mi lógica no esté empleada, sino que lo que se pretende es buscar la forma de ganar los intereses, ¿no? Es decir, ok, la prioridad es el interés, que es lo que mencionaba anteriormente con la refutación. No es precisamente destruir una personalidad, no va a cuestiones filosóficas de la moral, sino que va a una premisa que está utilizada únicamente en sistemas de la argumentación. ¿Existen distintas clases de inferencia? Sí. En cascada es cuando la conclusión se obtiene de las premisas y permite a su vez la existencia de una consecuencia accesoria nacida de la primera, cuando las mismas pueden causar la existencia de dos o más consecuencias del mismo nivel de todas ellas. Es decir, tenemos aquí una variedad. Por ejemplo, cuando sucede el concurso real de delitos, el concurso ideal de delitos, ¿no? Entonces, este sistema es precisamente lo que se representa ya en materia de proceso, porque al final de cuentas es una inferencia, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo se va a clasificar, ¿no? El hecho jurídico. Desde ese punto, nosotros podemos encontrar estas cuestiones de inferencia. Por lo tanto, la conclusión es la consecuencia que se extrae de las premisas una vez que se ha realizado la inferencia. Este sistema de estructura que me permite hacer notar que mi conclusión es correcta, ¿no? Y es decir, ¿por qué yo tengo la razón al llegar a esta conclusión? En cuanto al argumento, también vamos a ver unas que otras distintas opciones, porque precisamente recuerden que el sistema de interpretación nos lleva a poder pues tener distintas perspectivas. Por eso vamos a decir que el argumento es aquello de lo que se parte, las premisas, aquello a lo que se llega, conclusión y los criterios que controlan el paso de premisas a la conclusión, inferencia. Si mi argumento contiene una premisa mayor que es básicamente qué hechos, ¿no? Quiero que se sepan y por qué sucedieron, quién creó, quién lo hizo, llegamos a la parte de la inferencia, qué consecuencias tiene esta premisa mayor, es decir, en este caso, pues, por ejemplo, de los delitos, ¿no? Una pena, un sistema de reparación del daño, etcétera.
que nos lleva precisamente a concluir de manera concreta conforme al estudio de la ley, porque pues hemos hablado que solo podemos tener un argumento estructurado con una buena fundamentación. Y eso nos lleva a que podamos integrar las fases del diálogo argumentativo. Y estas fases del diálogo argumentativo, pues son precisamente eh, muchas de las estrategias, ¿no? Por así llamarlo, dentro de la aplicación o la creación de la jurisprudencia. Un ejemplo es lo que según Plantin propone precisamente con un proponente y un oponente. El primer estadio, es decir, hay una proposición, alguien realiza afirmación. El segundo estadio, hay una oposición. Ah, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Un interlocutor o el mismo oponente, quien obviamente va a estructurar su tesis en criterio de una contraafirmación. El tercer estadio es que ahora ya se crea un problema. ¿Por qué? Porque hay distintas tesis. Y si las dos tesis están formadas de manera estructurada y de manera concreta y están fundamentadas y pueden refutarse, lo que significa que entonces vamos a llevar al cuarto estadio. ¿Cuáles van a ser los argumentos para poder finalizar o para poder comprobar qué tesis es la mejor? Son hechos que dan soporte a la afirmación. Quinto estadio, ley de paso, puente que une premisas a una conclusión. Y sexto estadio, que existe un respaldo cuando todavía el oponente exige un respaldo a esta ley. Es decir, recordemos que nosotros en los procesos también tenemos los sistemas de recursos y pues que estos recursos pueden ser utilizados, ¿no? Como la apelación, la revocación, etcétera. Todo esto basado en que necesita dentro de otra argumentación un respaldo, ¿no? Es decir, cuando ustedes presentan una apelación en contra de una resolución eh, judicial, pues básicamente lo que se pretende armar también es un respaldo. Hay otra argumentación, ¿no? Por ejemplo, en la estructuración de agravios, donde precisamente, ¿por qué? ¿Por qué existe un agravio? Entonces hay que buscar en este aspecto también cómo justifico que existe el agravio. Aparte del hecho, tengo que buscar formular en el agravio precisamente cuáles han sido las violaciones a derecho, las violaciones procedimentales, etcétera. Existen pequeñas reglas a tomar en cuenta dentro de los argumentos. La primera es esto, distinguir entre premisas y conclusiones. Y lo mismo nos sucede en materia de jurisprudencia, porque la jurisprudencia también va a tener premisas y tiene conclusiones independientemente de los diversos temas, ¿no? Que muchas de las veces, pues la jurisprudencia nos ayuda a interpretar eh, conceptos o a interpretar medios de defensa dentro de los aspectos de los procedimientos. Y en un proceso como tal, esta premisa y esta conclusión, pues nos van a dar paso a poder tener un argumento, ¿no? Es decir, no puede existir un argumento que no esté, un argumento jurídico que no esté conforme a la ley. ¿No? Porque en todo caso, ok, podría ser un argumento social, un argumento cultural, un argumento religioso, etcétera. Pero si no está basado en la interpretación de la ley, que es lo que la jurisprudencia nos abre paso a esta interpretación de la ley, pues entonces la conclusión no va a ser correcta. Puede ser una conclusión lógica, pero puede ser una conclusión incorrecta porque es ilegal. Ahora, aquí de manera doctrinaria, la segunda regla es presentar ideas en orden natural. El orden natural de las cosas es decir que si existe una conclusión es porque hay razones. Y si hay razones, va a haber una conclusión que en este caso es una consecuencia. Por eso dice no mezclar los elementos. ¿Por qué? Recordemos que también en materia de derecho tenemos pues aquel principio de no hay pena sin ley. Entonces, en muchos de estos ámbitos, algo básico, ¿no? ¿Cómo pretenden tipificar un delito que no está descrito en la ley? ¿No? O sea, no lo tenemos en el catálogo de delitos de los códigos penales. Entonces, puedo tener esta conclusión sin razones y puedo tener razones sin conclusión jurídica.
¿no? Ese es el ámbito de nuestro sistema argumentativo. En cuanto a las premisas fiables, pues son básicamente lo que hemos venido platicando sobre la justificación, ¿no? Em, en conclusión, si nosotros, ejemplo, en cualquier demanda, ¿no? Una demanda en el ámbito familiar, tiene que existir una justificación o cómo corroboras que los hechos son reales, sin testigos, sin documentales, sin documentales, testimoniales, periciales, etcétera. ¿Cómo realizamos? Pues obviamente no existe una premisa fiable. Usar un lenguaje completo, específico y definitivo. Lo que mencionamos, el lenguaje jurídico es estricto en un sistema argumentativo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el léxico jurídico nosotros tenemos que cuidar toda esta estructura del argumento porque pues no estamos mezclando con una generalidad, ¿no? Ejemplo, nosotros no podemos hablar si de una persona, de un imputado, por ejemplo, sin poner en cuenta el principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Por qué le pongo, por ejemplo? Porque en las redes sociales podemos encontrar en el Facebook, por ejemplo, que el ladrón, ¿no? O sea, el delincuente, o sea, nosotros sabemos que no hay sentencia judicial. Entonces, no podemos tener esos términos porque nosotros sabemos que existe la presunción de inocencia y mientras no exista una sentencia condenatoria, pues no podemos hablar y ponerle este tipo de términos de manera pública, mucho menos en el proceso. Evitar el lenguaje emotivo, ya sea cuando su única función sea influir en las emociones del auditorio. El sistema emotivo, quizás podríamos tener algún aspecto de utilización en un argumento, pero no significa que es el fuerte en materia jurídica. Y no nos confundamos, porque tenemos series, tenemos películas que nos ponen de ejemplo otros procesos, ¿no? Por ejemplo, el proceso norteamericano, que, o sea, hasta se jura sobre una Biblia, son cuestiones que pues están fuera de nuestro sistema jurídico mexicano y ahí nosotros tenemos que poner en cuenta cuáles son estas necesidades. Usar los términos consistentes, siempre y cuando estemos hablando en materia de derecho, pues nuestros conceptos van a ser meramente necesarios para no crear ambigüedad, que eso es uno de los objetivos que tiene nuestra jurisprudencia, evitar la ambigüedad en términos de derecho. Usar un único significado para cada término, lo que mencionamos, para evitar la falacia de la ambigüedad, es decir, para evitar mentiras, para evitar confusiones, para evitar sinónimos que quizás se quieran determinar de una manera social y no de una manera jurídica. Ok, eso es conforme a pues las técnicas utilizadas en nuestro sistema argumentativo. Ahora quiero escucharlos a ustedes en cuanto cómo explicarían ustedes un argumento jurídico, o sea, cómo lo explicarían en un concepto, cómo lo conceptualizarían. Te escucho, Araceli. Sí, maestra, permítame tantito, ahorita es que estoy mandando un mensajito de mi trabajo. Ahorita le resuelvo, por favor. Ok, correcto. Dalia, ¿estás por ahí? Luis Alberto. Mire, bueno, en todo lo que cabe, mi forma de pensar, mi forma de ver la situación
es exclusivamente en el tema jurídico, anexar correctamente las tesis aisladas, las jurisprudencias correspondientes para poder aunar más, ¿no? Y realmente también realizarle ¿cómo le diré? Una situación correspondiente de una mejor argumentación al juez, donde nosotros nos debemos explicar realmente lo que queremos, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas situaciones que, por ejemplo, en la situación de litigación, muchos abogados que empiezan realmente a querer litigar ponen un buen de cosas que realmente no son convenientes en darlas a conocer, o el juez también ya lo ve muy repetitivo o ya lo ve muy largo la historia, ¿no? Es enfocarnos directamente y concretamente a lo que nosotros queremos darle a entender al juez y lo que realmente queremos para nuestro patrocinado. No sé si por ahí voy. Ok, sí, correcto, una objetividad. Bueno, lo que decía el compañero, fíjese, maestra, que también así me pasó a mí. Pues yo estoy aún empezando en el camino de litigio. Y sí, tiene razón el compañero de que pues uno quiere como que impresionar, ¿no? En el momento. Y yo pues en un momento pues me pasó eso, que busqué muchas como apoyo, ¿no? Pero al final de cuentas igual me dijo pues ya mi tutor que no, que era mucho de lo que tenía y que era muy repetitivo y era el mismo caso y al final de cuentas fue todo un enredo. O sea, yo nunca llegué como que, según yo, quería llegar a un objetivo, pero en realidad pues, no llegué, maestra. Y sí tiene razón lo que comentaba el compañero, porque pues ya me pasó. Sí, exacto. Ese es el punto, ¿no? Que muchas veces se pierde la estructura de esa argumentación y perdemos nuestro objetivo. Pero bueno, ¿algo más que comentar hasta el momento? Bueno, incluso en este tema de argumentación, también como le comentaba yo, hay que realmente también leer muchas tesis, muchas jurisprudencias de igual manera, porque a veces nada más ponemos las jurisprudencias por ponerlas y no nos damos cuenta que realmente a veces le estamos afectando a nuestro cliente, ¿no? Y de igual manera, por esa misma situación, tenemos que tener en cuenta las bases fundamentales del objetivo principal, ¿no? Y una de las cosas más importantes, que yo creo que son importantes porque debemos de escuchar a nuestro cliente, qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces nosotros le decimos claramente, no podemos manejar este caso con este tipo de situación y lo vamos a sacar. Pero si el cliente no quiere eso, únicamente, por ejemplo, pensión alimenticia, pero tú ya le estás diciendo que ya se divorcie, ¿no? O sea, cuestiones así que realmente se tiene que escuchar directamente al cliente qué es lo que realmente necesita en ese momento. Para que realmente tampoco le demos muchas vueltas y pensamientos al juez y le pongamos más de más a nuestros escritos. Exacto, que lo que mencionábamos, ¿no? Perseguir el interés como tal. Así que, bueno, les agradezco sus participaciones. Eso es en cuanto a, pues, las técnicas de argumentación que están basadas en estas teorías que mencionamos dentro de, pues, la teoría del discurso racional, la teoría consensual de la verdad, que son, pues, empleadas precisamente en nuestros sistemas de argumentación. Y ya vamos a ver cómo, pues de las jurisprudencias que hemos utilizado, pues por algo se llaman tesis, ¿no? Tesis de jurisprudencia. Ya de manera práctica, la próxima clase estaremos viendo la utilización necesaria, ¿no? Práctica de nuestro sistema jurisprudencial. Les agradezco mucho que hayan llegado al final de nuestra clase. Cualquier duda, pues estaremos en contacto por nuestra plataforma institucional o bien por el grupo vigente de WhatsApp. Gracias a usted, maestra. Gracias, maestra. De nada, que tengan una linda tarde. Igualmente, maestra. Igualmente.